usted, Rodrigo Castillas, en su presentación de liderazgo adaptativo. Gracias. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación. De hecho, traté de que el nombre sea bastante disruptivo, Afilando el Hacha. Ya vamos a explicar en qué consiste y quiero partir con una confesión. Quiero contarles que yo soy culpable de un error que asumí mucho tiempo y que en las distintas sesiones de consultoría que tenemos nosotros desde Grafton podemos visualizar que hoy todavía se viven en muchas organizaciones. Es un error silencioso, es un error costoso, es un error que de todas maneras derrumba la productividad, que de alguna manera descascara la cultura, que tiene costos altísimos en el presupuesto. Y ese error es el gobernar personas a ciegas. Nosotros, básicamente, muchos acá hemos exigido cosas de nuestros equipos. Hemos exigido resultados, hemos puesto metas bastante altas y bastante competitivas. Y para esto, nosotros lo hemos hecho, pero muchas veces sin tomar en cuenta la capacidad del equipo para poder cumplir con esas metas. Y en realidad, nosotros cuando vamos a tomar decisiones respecto a una inversión financiera o adquirir un software as a service, un sistema tecnológico, de hecho, solemos evaluar cuál va a ser la inversión que esto nos va a tomar. Pero en el día a día, muchos de nosotros tomamos decisiones en cuanto a personas, promovemos líderes, diseñamos programas de desarrollo, realizamos lanzamientos de transformación, construimos mapas de gestión del talento. De hecho, en el grupo, en el conversatorio, vimos una mirada también donde no siempre funciona, pero tomamos estas decisiones respecto a equipos y al final tenemos que entender nosotros que si somos capaces de poder pensar que estamos colocando dinero en otro tipo de soluciones financieras o tecnológicas, tenemos que entender que también hay una repercusión en este tipo de decisiones frente a personas que es económica. Ahora, quiero hacerles una pregunta y quiero, por favor, que sean transparentes con esto. ¿Cuántas de las personas que están acá invertirían 10 millones de dólares en algún tema simplemente por intuición? Ninguno. Me suponía que iba a ser ninguno. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos contratado, promovido, desarrollado líderes sin saber cómo actúan, cómo piensan o cómo responden bajo situaciones bastante críticas o de incertidumbre? De hecho, que ahí la foto cambia porque pasa regularmente, a todos casi nos ha pasado. ¿Y cuál es el tema con esto? Que toda estrategia requiere de personas para que se ejecuten, para que sucedan. Y la estrategia, obviamente, bien ejecutada, cuesta dinero. Mal ejecutada, cuesta más. Al nosotros tomar decisiones sobre personas sin la información completa, básicamente lo que estamos haciendo es poner en riesgo el diseño organizacional. Entonces, ¿me ayudan, por favor, pasando un poquito la presentación? Hay una historia que a mí me gusta mucho, de hecho, es una historia resumen que está en el libro de Stephen Covey, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el 7º hábito es afilar el hacha. Ahora, en esta parte, Stephen Covey cuenta que había un leñador que estaba agotado, estaba sudando, estaba golpeando el árbol y básicamente súper cansado. En eso pasa alguien y le dice, oye, ¿por qué no te detienes? Porque había estado horas haciendo esto. ¿Por qué no te detienes un momento a afilar el hacha? Y el leñador le responde, no puedo detenerme a afilar, estoy muy ocupado cortando. Y a mí siempre esto me pareció una metáfora súper interesante, ¿no? Poder revisar qué significa esto. Hoy día creo que es la radiografía de muchas organizaciones en el país. Es más, a nivel regional. Todos nosotros, básicamente, lo que estamos viendo con este tipo de situaciones es que las organizaciones están constantemente apagando incendios, constantemente atrás de los resultados, constantemente ocupados. Estamos golpeando el árbol con mucha fuerza, con mucha rapidez, con mucho presupuesto, pero muchas veces con la misma herramienta desgastada.
Entonces, hay una pregunta incómoda que yo quisiera poner aquí, y es, ¿necesariamente estamos desarrollando el talento o quizás estamos aplicando soluciones genéricas a problemas que no entendemos del todo? Hace un tiempo atrás, de hecho, por favor ayúdenme pasando un par de slides más para contarles una historia. Una empresa, una organización regional nos buscó. De hecho, nos buscó porque tenían un tema a nivel del equipo gerencial. Sucedía que, primero, el primer resultado de que las cosas iban mal es que no estaban llegando los resultados. Obviamente, estaban muy ralentizados en la ejecución y además había ya temas de conflicto. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pudimos hacer lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Aplicar una encuesta para medir temas de clima, por ahí de desempeño. Pudimos haber hecho de repente diseñar un taller o pudimos haber hecho, no sé, programar una capacitación para resolver el tema. Pero lo que hicimos fue algo distinto. Muchas gracias. Hoy en un taller temprano me dieron uno de estos y casi lo rompo, espero que no me pase. Bueno, les quiero contar un poquito de esta historia, ¿no? Entonces, lo que hicimos con este equipo es llevarlos a una experiencia inmersiva que iba a ser un diagnóstico en tiempo real, un diagnóstico vivencial. ¿En qué consistía? En que las personas, de hecho el instructor dio estas indicaciones, ellos van a entrar a una estructura que simula un incendio. Tienen 10 minutos para entrar y sacar a la víctima. Y obviamente había este humo falso, entiendo que este es este humo de discoteca, que obviamente no les iba a dar visibilidad de lo que sucedía adentro. Entonces, todas estas personas fueron agrupadas sin que ellos sepan por estilos conductuales. Y lo que hicimos fue hacer que cada uno de ellos pase por este desafío de 10 minutos. Para esto el instructor les dijo, muy probablemente no van a poder ver nada cuando estén dentro y pese a que no le creyeron, realmente cuando estaban dentro no podían ver la pared, no podían ver a su compañero, no se podían ni distinguir bien la mano. Ocurrió que estando adentro, el primer grupo que entró fue el grupo más analítico, brillante, súper estructurado, expertos en todo lo que hacen. Tanto así que ellos, previo a entrar, ya estaban calculando el plan táctico de cómo iban a ingresar. Ingresa el grupo y lo que ocurre es que, ante la incertidumbre que surgió por el humo, por no poder ver las cosas, el plan voló, no existía más. ¿Qué ocurrió? Que se entramparon en tomar decisiones porque les faltaba data. Transcurrió el tiempo y ellos llegaron a la mitad del camino. Llegó el turno de otro grupo, un grupo mucho más disruptivo, ¿no? De hecho, este segundo grupo, digo disruptivo porque es el grupo más visionario, es el grupo que suele orientarse a resultados, es el grupo más directo, es el grupo que es valiente de por sí. Y este grupo ingresó, ni siquiera terminó de escuchar las indicaciones y ya estaba dentro queriendo cumplir con el objetivo. Ocurrieron algunas cosas. Y es que obviamente no coordinaron bien, no planificaron bien, y cuando había ingresado todo el grupo, finalmente esta falta de estructura y el ser tan apurados permitió que no logren el objetivo. Incluso ellos no se escucharon entre ellos y algunos de ellos terminaron gritándose entre ellos. Asimismo pasó con otros dos grupos que componían estos dos estilos conductuales y al final lo que sucedió fue que no se obtuvo el resultado. Lo que hicimos nosotros fue darle la vuelta al tema. Obviamente se reestructuraron las cosas que estaban dentro, los desafíos, y a las personas las colocamos en equipos más equilibrados. Compusimos un equipo que complementaba fortalezas. Teníamos a una persona que era súper analítico dentro del equipo, teníamos una persona que era altamente ejecutora, teníamos a una persona también que era la empática, que iba a poner este bonding, iba a poner esta contención frente a la incertidumbre que se iba a generar adentro. Y además teníamos a la persona motivadora, que daba la arenga para lograr las cosas, el objetivo. Y todo el grupo, los 4 grupos ingresaron, algunos lo hicieron más rápido que otros, pero todos cumplieron con el objetivo. Y acá hubo un aprendizaje súper potente, súper poderoso, que de hecho no fue apagar incendios. Este aprendizaje fue más importante para ellos en este momento y aprendieron algo, que la diversidad por sí sola no genera resultados, no llega a resultados.
pero la diversidad diagnosticada y estratégicamente alineada sí lo logra. Es importante hacer esta reflexión porque a veces hablamos de desempeño y pensamos que el desempeño es un tema individual, pero el desempeño, más allá de ser una característica individual, en realidad es un fenómeno sistémico. Nosotros tenemos que estar en la capacidad no solamente de gestionar el talento, sino de comprender al talento. Estos estilos de los que les estaba hablando son los conocidos en el modelo DISC. De hecho, nosotros aplicamos la versión de Extended DISC, que nos da la capacidad natural y adaptada de las personas. Pero, ¿qué fue lo que nosotros identificamos a partir de esto? O sea, cada vez que nosotros hablamos de diagnóstico organizacional, automáticamente muchas personas suelen pensar en herramientas, ¿no? El DISC, muchos otros tipos de evaluaciones, pero a mí me gusta pensar en preguntas más allá de herramientas. Por ejemplo, hay 3 preguntas que yo hago y la primera es, ¿cómo actúa esta persona? La segunda pregunta es, ¿cómo piensa esta persona? Y finalmente es, ¿cómo responde esta persona ante la incertidumbre? Lo que nosotros podemos identificar con esto, con cómo actúa esta persona, quiere decir que hay personas que van a actuar de forma mucho más analítica, mucho más estructurada, otras personas que van a ser mucho más empáticas y van a ser, por lo tanto, igual más reservadas. Hay otras personas que son expansivas, que les dan el micro y la verdad que son excelentes comunicadores. Hay otras personas que son mucho más dominantes, que se orientan a resultados, que dan al objetivo, que tienen un grado de accountability gigantesco, dan la milla extra. Y esto explica cómo las personas se comunican, trabajan en equipo, qué tanto saben escuchar. La segunda pregunta responde el cómo piensan las personas, es cuál es la capacidad adaptativa de estas personas. Es decir, estas personas tienen una rapidez para tomar decisiones, una rapidez de aprendizaje, una velocidad de aprendizaje que yo necesito. Son personas que resuelven problemas de manera estratégica. Entonces, esa es otra de las preguntas que suelo hacer. Y la última pregunta tiene que ver en cómo esta persona responde frente a la incertidumbre, que básicamente es cómo esta persona es capaz de mantener o sostener el desempeño en situaciones o en contextos súper cambiantes. Y estas personas lo resuelven a través de la empatía, lo resuelven a través del autocontrol, a través de poder tener este manejo emocional. Y la pregunta que quiero hacerles también es, ¿qué tanto conocen a las personas en sus organizaciones respecto a estas 3 preguntas? Cuando nosotros logramos unir estas 3 dimensiones, de hecho, tenemos algo súper poderoso. Porque ya dejamos de pensar o de tratar de gestionar el talento por intuición y lo que hacemos es precisamente empezar a diseñar organizaciones adaptativas. Organizaciones que son capaces de adaptarse a los distintos cambios. Nosotros entendemos que el comportamiento humano no es un tema blando, de hecho es una variable estratégica. De igual manera, la cultura no es un tema decorativo. La cultura es la que nos permite cumplir con la estrategia. Es la que multiplica o destruye la ejecución. El liderazgo en ese sentido no es un conjunto de buenas intenciones. El liderazgo es la capacidad de movilizar a personas en contextos y en entornos cambiantes todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estoy convencido que los próximos desafíos de las áreas de recursos humanos no van a ser tan enfocadas en gestión del talento, sino en tener la capacidad de poder diseñar organizaciones adaptativas. Organizaciones donde las personas puedan intercambiar, puedan trabajar de manera conjunta uniendo lo mejor de sus capacidades, inteligencias, estilos de liderazgo, estilos conductuales, capacidades cognitivas, para poder lograr resultados. Nosotros, básicamente, para poder lograr estos resultados, el fracaso y el éxito de estos resultados depende de personas. Entonces, estoy convencido y lo que quiero transmitir hoy día es que tenemos que dejar de tratar a las personas como la variable menos comprendida de la gestión humana.
Para terminar, quiero dejarles una pregunta y que ustedes la próxima vez que en sus escritorios tengan una iniciativa de liderazgo, de desarrollo, de transformación, de cultura, se cuestionen, se pregunten si estamos afilando el hacha o simplemente estamos golpeando más fuerte. Básicamente, nosotros podemos tener increíbles despliegues, podemos tener despliegues muy costosos, pero tenemos que entender que el éxito de un despliegue, de una intervención, más allá de descansar en la ejecución, muchas veces descansa en la capacidad de diagnóstico. Entonces, quiero cerrar con una máxima de Abraham Lincoln que a mí me encantó, quien dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las 4 primeras horas afilando el hacha. Muchas gracias.